Buenas tardes, señoras y señores, sean todos bienvenidos al Club Antares. Estamos los que tenemos que estar, no hay excusa ninguna y la corrida está a punto de comenzar. Queridos amigos, queridos miembros de la Fundación, queridos miembros de la tertulia taurina del club, hoy, como os comentaba, algo distinto el enfoque y la conferencia que vamos a escuchar de la mano de don Antonio Alcalá, puesto que aquí, como sabéis, normalmente los que suben a esta tribuna pues son políticos, empresarios, mundo de la cultura, pero nunca, o yo quiero recordar, no sé, me parece que ha habido una antes, ¿no? Una conferencia del mundo taurino. Así que, Antonio, el listón lo tienes bien puesto y bien alto. Nuestro querido amigo don José Luis López va a hacer la presentación y cuando tú quieras, José, esta es tu tribuna y además esta es tu casa siempre. Muchas gracias. Decía Violante, un soneto me manda a hacer Violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. Bueno, pues para mí en principio es un aprieto, pero es una satisfacción el estar aquí hoy y además estar aquí y presentando a una eminencia como es don Antonio Alcalá Malavé. En el mundo del toro, como en cualquier otro, las frases hechas son en muchas ocasiones una salida perfecta para tratar de reflejar algo en nuestras conversaciones. Y se le puede aplicar a cosas o personas según la ocasión. En este caso, ¿cuántas veces hemos dicho, refiriéndonos a los toreros que han recibido una voltereta y que se han levantado como si nada hubiese pasado? Están hechos de otra pasta. También se lo hemos aplicado, por ejemplo, a los matadores que han sufrido una cornada y a los 8 días de nuevo se han enfundado el vestido de torear. Efectivamente, yo creo que están hechos de otra pasta. Y no solo se demuestra en los momentos de adversidad, de dolor o de la cornada, que la pasta con la que están hechos o con la que piensan es otra bien diferente a la del resto de los mortales. También se pone de manifiesto esta diferencia en su preparación, en su tolerancia, en su espíritu de sacrificio, en sus renuncias y hasta en sus propias vanidades. En lo expuesto creo que todos estamos de acuerdo, pero nos hemos preguntado ¿por qué se producen cambios de comportamiento en sus conductas dependiendo de que estén toreando o hagan su vida de calle? ¿En qué radican principalmente estas diferencias? Mucho se ha hablado de la personalidad tímida e introvertida de Belmonte en su vida fuera de los ruedos y, sin embargo, todos hemos sabido de su transformación cuando pisaba el albero de una plaza de toros. Hay toreros contemporáneos que también poseen estas características. Son cambios en sus mentes que le hacen diferentes, bien diferentes al común denominador de lo que conocemos por normalidad. Pues bien, con la conferencia La magia de la mente del torero, producto de los últimos trabajos de investigación del neurocientífico que hoy nos acompaña, doctor Antonio Alcalá Malavé, y que va a ofrecernos a continuación, va a quedar meridianamente claro qué otra pasta es aquella con la que están hechos los toreros. Y no solo los toreros genéricamente hablando, sabremos diferenciar cuál es la pasta de la que están hechas los matadores de toros, los novilleros que militan en el escalafón anterior y la de aquellos a los que don Antonio Alcalá llama supertoreros. Como han tenido la oportunidad en Málaga y en la sala José María de Cosío de la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid de asombrarse con las aseveraciones científicas de sus estudios, los aficionados y no aficionados de estos lugares donde dictó su conferencia, estoy seguro que el profesor Alcalá Malavé nos va a sorprender, pues va a revelar unos secretos que van a descubrir cómo es en realidad un torero. Y nos lo va a descubrir porque el diestro generalmente no se lo comunica a nadie. Como mucho, solo habla de esto con sus compañeros. Después de la conferencia, todos vamos a saber cómo es un torero. Antonio Alcalá Malavé confiesa que no es aficionado a los toros y que llegó a esta investigación para la que no ha hablado con ningún torero hace unos 3 años a raíz de un acto en defensa de la fiesta nacional a la que fue invitado para dar
un aporte científico sobre el tema. Como Antonio se siente español por los cuatro costados, aunque no es especialmente aficionado a los toros, aceptó y decidió ofrecer una pequeña conferencia sobre la mente de los toreros, pues según su propia confesión, siempre le ha llamado la atención la impecabilidad de sus mentes, y recogiendo datos que pondrá en su locución, surgió la conferencia que hoy vamos a escuchar y en la que se va a describir por primera vez, según este ilustre académico, cómo es realmente un torero. No quiero extenderme demasiado en mis comentarios porque no deseo que me ocurra lo que a ese maravilloso actor que es Juan Echanove, que en una conversación con un amigo contaba que para los que hablamos en público no hay nada peor que los espectadores en un momento de su charla se pongan a mirar el reloj. Su amigo le contestó: sí, Juan, sí, hay algo peor, que después de mirarlo hagan esto. Por ello quiero ser breve, y como breve debe ser una corrida de toros, en una corrida de toros la intervención de un miembro de la cuadrilla, pues quien tiene que llevar el peso de la lidia es el matador. Pero tampoco quiero ni puedo eludir el cometido que justifica mi presencia hoy aquí, que no es otro que el de tener el honor de presentar a nuestro ilustre invitado. El currículum que posee el profesor doctor Antonio Alcalá Malavé es muy extenso y se haría harto difícil reproducirlo en unas líneas. Es por lo que le pido permiso para resumirlo y poder así conocer antes el contenido de esa esperada conferencia. Ya de por sí el mismo resumen se me hace bastante difícil, pero es obligado que sepan que este malagueño, nacido en 1964, se licenció en Medicina con la máxima calificación en 1989. Obtuvo el grado de licenciatura, modalidad tesina, en noviembre de 1995 por su trabajo relacionado con la esclerosis múltiple. Don Antonio Alcalá Malavé es un neurocientífico experto en bioquímica cerebral, biología neuronal y ADN, especialista en oftalmología y neurología de la visión, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Occidental, académico de mérito de la Academia Malagueña de Ciencias, doctorado en oftalmología, neurociencias, en bioquímica clínica y biología molecular. Tiene en su haber 4 premios nacionales de medicina otorgados por el Instituto de España a través de la Real Academia de Medicina. Por último, hay que reseñar que sus 3 últimas publicaciones científicas están situadas en el top ranking de los mejores artículos de neurociencias y cardiología. Para esta conferencia, el doctor Alcalá Malavé ha querido apoyarse en el arte de la pintura y va a desgranar su estudio ilustrándolos con trabajos del pintor malagueño, aunque nacido en Algeciras, Andrés Mérida, que también tiene algo de sevillano, pues después del bachiller se matriculó en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla, fijando su residencia universitaria en el Colegio Mayor Don Bosco, durante los 5 años que estuvo aquí viviendo en esta tierra de María Santísima. Y sin más, querido Antonio, te cedo los trastos de la palabra para que expongas los conocimientos que te avalan con la maestría que en ti es habitual. Y como los toreros se desean en el patio de cuadrilla momentos antes de hacer el paseillo, que Dios reparta suerte. Bueno, muy buenos días. Quisiera agradecer a la Fundación Antares, a su presidente, a su director general, a todas las personas que han hecho posible esta conferencia, a Alonso Norato Machuca, al mismísimo Andrés Mérida y a todos los que están aquí presentes. Deben saber que aquí ni sobra ni falta nadie, están los que tienen que estar. Y probablemente yo hace 3 años hubiera pensado que el número de personas que están aquí podría ser algo que de alguna forma viniera por casualidad, pero no es casualidad. Cuando yo terminé este estudio sobre la mente del torero, me di cuenta que había cosas que no se podían medir. Esto para mí me generó un problema
realmente importante porque los científicos, los neurocientíficos, estamos muy acostumbrados a medirlo todo, a aplicar la matemática a la medicina, a aplicar lo que se llama la reproducibilidad del método. Y precisamente estudiando la mente del torero me di cuenta, llegado un momento, que la ciencia no podía llegar más. Aquello fue un impacto tan tremendo que de alguna forma a mí se me cayeron los palos del sombrajo, como se suele decir, ¿no? Es decir, toda la ciencia, el conocimiento que yo había acumulado a lo largo de años, me di cuenta que se venía abajo. Y se venía abajo porque la mente del torero es tan sumamente especial, y lo van a poder comprobar, que realmente yo he dicho que es una mente mágica. Digo ya que es una mente que puede alcanzar todo el mundo, pero que no todo el mundo está preparado para alcanzarla. A lo largo de esta conferencia van a poder observar, porque cada uno de la conferencia va a sacar lo que quiera, aquí todo es libre, van a poder observar cómo es la mente de un novillero, cómo es la mente de un torero, y la parte final, que es la que a mí más me impactó, voy a hablar de lo que es un súper torero. Yo no voy a poner nombres, cada uno que ponga los que quiera. Si hay algún matador presente, yo estoy viendo uno, realmente yo no conozco a toreros, ¿eh? No tengo vinculación con el arte de la tauromaquia. Yo vine aquí durante 3 años he estado investigando la mente del torero, pero repito, yo no he hablado con ningún torero. Tengo otras fuentes muy buenas, pero yo no he hablado con ningún torero, ¿no? Porque quería que el trabajo fuera realmente objetivo. Si alguno de los aquí presentes piensan que los toreros piensan y sienten como los demás, puedo afirmarles y demostrarles que no es así. Voy a tratar de hacer entendible una complicada ciencia que mezcla la biología celular, la bioquímica, la anatomía, la biología molecular, la matemática, la medicina y, por último, también, y aunque parezca raro lo que voy a decir, la física cuántica. La mente humana es un complejo edificio que puede crecer hacia arriba o hacia los lados, o hacia ningún lado. Sin embargo, la mente del torero no crece hacia ningún sitio. Es un edificio que cambia su estructura dependiendo de las circunstancias. Y este cambio no le viene dado por la genética, le viene dado por adaptación al medio. Es auténticamente maestra de la adaptación. De tal suerte que si uno de ustedes pasara ante ese edificio un día, tendría un aspecto totalmente diferente al día siguiente. Habría adoptado multitud de formas y colores, comportándose como un auténtico camaleón. En días de calor sus techos se habrían abierto hacia arriba para ventilar, y en días de frío hubiera creado un sistema de captación de calorías para que la temperatura interior no bajara de lo confortable. En días de viento habría conformado su estructura para hacerla mucho más aerodinámica y no hubiera dejado escapar ni un solo gramo de energía. Hay algo que es lo que hace a los aficionados acudir en masa a los toros, quizá porque sienten que la figura del torero es especial. No saben cómo explicarlo, pero les atrae. Llenan las plazas para verlos en acción, les han señalado muchas veces como locos con muletas, pero, independientemente de su arte, que lo tienen y mucho, la mente del torero es lo que definitivamente acaba por atraer la atención por su originalidad, y aunque inconscientemente y en el fondo, el hombre va a una corrida de toros porque se siente realizado e identifica con el torero y porque establece una secreta correlación entre toro y mujer. Cada lance es comparado, analizado, admirado. Cada hombre que ve una faena de toreo ve a la misma vez al toro y a la más bella de las mujeres, a la más rebelde, a la más pasional. Y las mujeres que ven, pues, independientemente de que les guste el arte del toreo, van a la plaza porque sabe que van a encontrarse con un chico malo, que le gusta el peligro y lo emocionante, a un aventurero que le gusta las situaciones extremas, a un seductor que las hace sentirse bien, a un creativo porque ella sabe que lo será igual en los juegos sexuales, pero sobre todo ven a un hombre con un lenguaje corporal impecable, seguro de sí mismo, que nunca se siente inferior, que no tema al sexo opuesto, que se sale con la suya y que nunca negocia ante el riesgo. Saben bien las mujeres que los toreros no llevan palabras preparadas, sino que dejan en blanco su mente en los lances del amor y la pasión, para que juegue la intuición
Y saben bien las mujeres que los toreros nunca preguntan eso de estudias o trabajas, sino que solo preguntan por su nombre y sobre algo original que les haga sentirse especial. Saben bien las mujeres que los toreros son catedráticos de la paciencia y la perseverancia. Saben bien las mujeres que el torero utiliza piropos creíbles. Por ejemplo, no alaba los ojos de una mujer si es bizca. Y que nunca mira a otras mujeres mientras habla con la que le interesa. Esto define a lo que en antropología y en biología animal se denomina un macho alfa. Es decir, es un macho al cual temen los demás machos y les reconocen su autoridad, su potencia. Todo hasta aquí es conocido, es previsible, psicológicamente manifiesto, comentado y hasta a veces envidiado. Sin embargo, creo que hasta ahora no se había hablado de la estructura bioquímica cerebral de los toreros, ni del resultado de sus neurotransmisores, ni de sus neuronas, ni del resto de células, ni de las leyes de física cuántica que rigen sus acciones. Es posible que con estas palabras ustedes puedan pensar que yo voy a hablar de una supermente inalcanzable. En absoluto. Todos tenemos esa supermente, solo que los toreros la descubren inconscientemente. La trabajaron inconscientemente desde el punto de vista químico y la mantienen diariamente también inconscientemente a base de pensamientos. Y como siempre hay un principio y un final, empecemos por el principio. Hablemos de la ley causa-efecto. Podríamos decir sin probabilidad de error que el cerebro se deja moldear desde su etapa como novillero por el miedo. Y es este miedo el que convierte en una mente mágica, diferente y genuina la mente del torero. Voy a remarcar este hecho. Por consiguiente, también podríamos decir, sin probabilidad de error, que el cerebro es uno antes de tomar la alternativa y otro después de tomar la alternativa. Según el diccionario de la Real Academia Española, el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real imaginario. El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable provocado por la percepción del peligro o de la muerte. Real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria y es a la vez una forma de respuesta que constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. Voy a remarcar también este hecho. El peligro, en caso de los toreros, se llama muerte, no es por tanto un peligro común. El miedo es un producto emocional neurológico. El mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales en el cerebro, concretamente en una zona que se denomina sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida y la evitación del dolor, y en general todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos. Y lo hace mediante una estructura que se denomina amígdala cerebral y que no tiene nada que ver con la amígdala de la garganta. Y que controla las emociones básicas y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad. Y su respuesta puede ser la huida, la pelea o la rendición. Huida, pelea, rendición. Yo no sé nada de toros ni de toreros, pero creo que estas tres palabras ustedes la han intuido muchas veces en una plaza y han juzgado en base a su percepción subjetiva. Habrán observado que la huida y la rendición originan malas faenas, no así la pelea, que solo origina admiración en el público y la sensación del deber cumplido en el torero. Este hecho antes constatado, el miedo, provoca una explosión de neurotransmisores, que son las sustancias creadas en el cerebro para que éste funcione adecuadamente, se transmita correctamente el impulso eléctrico, que retuercen la química de las neuronas hasta convertirlas en un producto biológico no apto para cardíacos. Las transforman en lo más profundo de su biología molecular, es decir, dentro incluso del funcionamiento de la propia célula. Voy a comentarles la primera consecuencia de este cambio, un hecho que los toreros conocen y que posiblemente comenten entre sus allegados, aunque nunca lo hacen en público. Lo que ellos conocen no es la causa la van a conocer ustedes mismos, ahora, aquí. Lo que ellos conocen es el efecto. Recientemente se ha encontrado que la sensación del miedo está mediada por la actuación de la hormona vasopresina, repito, hormona vasopresina, sobre la amígdala cerebral. La amígdala responde de una forma correcta cuando recibe altas cantidades de esta neurohormona o este neurotransmisor, esta sustancia, para que me entiendan. En el caso que nos ocupa, lo que sucede es que la química del terror hace que esa hormona, la vasopresina, se inhiba.
es decir, no actúa. Cuando esto sucede, se produce un pequeño pero gran caos cerebral. La inhibición de esta hormona hace que las horas anteriores a la corrida el torero sienta una necesidad de vaciar su vejiga, de orinar varias veces. No es psicológico, pierde agua de su organismo a chorros y lo hace por esta hormona. Es más, independientemente del calor que haga entre faena y faena, y a veces dentro de ella, beben. Esto es porque la vasopresina hace su efecto, les vacía del líquido elemento. Pero toda acción en la naturaleza tiene su polaridad, y a una acción se le sucede otra del signo opuesto. Y entramos en los sentimientos. Si la vasopresina no actúa, se producen dos hechos muy diferenciados y también muy controvertidos. Uno, en el plano del afecto. El torero rebosa de amor hacia los suyos y hacia su entorno, hacia los demás. Los que no son de su círculo, solo fluye un agradecimiento que es otra forma, aunque de menor afecto. Y en el otro plano está su respuesta sexual. Y es así. Esta hormona es la responsable directa de la infidelidad. El hipotálamo, que es la región del cerebro que la debe segregar, no lo hace, porque como antes dijimos, está inhibida. Por tanto, altos niveles de vasopresina predisponen a la fidelidad y a las relaciones estables sexuales, que no emocionales. Y bajos niveles predisponen a lo contrario. Esta respuesta está mediada por un gen, perfectamente localizada en el genoma humano, es el RS334. Se encuentra en todos los humanos y también en todos los animales y mamíferos superiores. En los toreros se produce un bloqueo de la expresión genética de ese gen, y ese bloqueo fue, está y seguirá produciéndose por el miedo.